Señor, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Gracias porque nos has traído aquí a la casa, a la reunión de los santos, Señor, donde tú habitas, Señor. Bendice este tiempo de alabanza, bendice tu palabra que será expuesta el día de hoy, Señor, para que pueda revelar a nuestra mente, Señor, las intenciones que hay en tu corazón de hablar a tu iglesia, Señor. Háblanos, Señor, háblanos hoy, te necesitamos del alimento genuino y verdadero. Nos da vida a cada uno de los que venimos aquí, Señor. Bendícenos, Señor. Te glorificamos y te honramos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó, principal piedra angular. El Padre te constituyó, roca de mi salvación. El Padre te constituyó, principal piedra angular. El Padre te constituyó, roca de mi salvación. el monte se convertirá. Tu gloria llenará la tierra. El monte se convertirá. Roca que hiere y desmenuza. Gran monte se convertirá. Tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Roca que hiere y desmenuza. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó, Principal piedra angular. El Padre te constituyó, roca de mi salvación. El Padre te constituyó, principal piedra angular. El Padre te constituyó, roca de mi salvación. el monte se convertirá. Tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Roca que hiere y desmenuza. Gran monte se convertirá. Tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá. Roca que hiere y desmenuza. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Piedra viva, nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó, Principal piedra angular, Padre te constituyó, roca de mi salvación. Padre te constituyó, Principal piedra angular, Padre te constituyó, roca de mi salvación. Sí, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Aleluya, Jesús. Te amamos, Señor. Tú eres nuestra fuerza, Señor Jesús. Tú eres nuestra fuerza, Jesús. Te amamos, Jesucristo. Decimos tu precioso nombre, Cristo. Decimos tu hermoso nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor, por haber derramado tu sangre por nosotros, Cristo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. Tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha, sin contaminación. Sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios. Tu sangre nos acerca al Padre, tu sangre satisface a Dios, tu sangre nos acerca al Padre.
mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre. Mediante el Espíritu eterno, una vez y para siempre derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Sí, Señor. Cordero, sin mancha, sin contaminación eres tú, Señor. Alabamos, Señor, tu presencia, Señor. Amén, que quita el pecado del mundo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Jesús. Recibe la alabanza, Señor. Eres digno, Cristo. Eres digno de nuestra adoración, precioso Jesús. Eres digno, Señor. Digno de nuestra alabanza, Señor. En el principio era el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo era con Dios. Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios. Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios. Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el Verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz, eres el Verbo, eres Dios. Jesús, Verbo de Dios. Aleluya, el Verbo es Dios. Jesús, Verbo de Dios.
creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Amén, precioso Cristo. Sí, sí. Amén, Jesús. Amén, precioso Salvador. Tú eres nuestra salvación, Señor. De ti proviene nuestra vida, Señor. Alúmbranos, Dios. Alúmbranos con tu luz admirable, Cristo. Danos vida, Señor. Que tu luz nos dé vida, Señor. Que tu luz imparta vida en nuestro espíritu y en nuestra alma, Cristo. Imparte vida en nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pedimos tu ayuda, Señor, para profundizar en las cosas que tú quieres que nosotros veamos. Pedimos que tú toques nuestro corazón, Señor, con tu palabra. Tócanos, Dios, tócanos. Necesitamos tanto de ti, Señor, de tu vida, de tu espíritu, Señor, de la revelación fresca de tu palabra. Y pedimos de verdad tu ayuda en este tiempo, Señor. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Así que encomendamos delante de ti este tiempo. Señor, pedimos tu gracia sobre nosotros. Señor, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Mateo 1:6, acuérdense que es lo que estamos desarrollando, ¿no? La genealogía de Jesucristo. Y en el versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David. Fíjense cómo la Biblia le da este calificativo a David, el rey David, ¿sí? Y dice, y el rey David engendró a Salomón. Entonces, estamos viendo esto de David. Ahorita estamos ya en 1 de Samuel capítulo 24, vamos a iniciar hoy a ver 1 de Samuel 24, pero el calificativo que le pone la Biblia en el Nuevo Testamento a David es muy interesante, el rey David. Y pues hemos estado viendo los últimos capítulos que hemos estado hablando de David, cómo él está siendo purificado por Dios. Dios está, se me fue la palabra que iba a decir, Dios está, pues sí, trabajando en la vida de David, lo está, está en un refinamiento, ya era la palabra que quería utilizar. Dios está metiendo en un proceso de refinación a David y para esto Dios utilizó pues el desierto. Hemos dicho anteriormente que cuando David estaba pastoreando las ovejas de su padre Isaí, ¿de acuerdo? David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Mientras él desempeñaba con diligencia esta labor de ser un pastor de ovejas, Dios pudo obtener de David alguien conforme a su corazón. Pero ahora que David está siendo perseguido por Saúl en el desierto, ¿de acuerdo? Entonces Dios estaba preparando ahora al rey de la nación de Israel. Entonces Dios estaba refinando a este hombre llamado David, y por eso vemos que en el Nuevo Testamento se califica a David como el rey de Israel, porque Dios estaba trabajando con David para llevarlo a este punto.
y estaba utilizando el desierto, la persecución, la angustia, estas dificultades a las que David se enfrentó precisamente para refinarlo y constituirlo finalmente en el rey de la nación de Israel. Pues bueno, vamos a iniciar con el capítulo 24, primera de Samuel 24, donde vamos a ver más de este refinamiento de Dios sobre David para obtener al rey que él estaba buscando. Entonces, hoy vamos a ver solamente del versículo 1 al 7, esta primer parte donde Saúl sigue persiguiendo a David y David se puede refugiar en un lugar llamado En-Gadi. Y vamos a leer estos primeros 7 versículos y vamos a comenzar a hablar de ellos. Así que 1 de Samuel 24, del 1 al 7, dice: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto en En-Gadi. O sea, es esto que vemos que David, Saúl regresó de perseguir a los filisteos. Recuerden cómo en el capítulo anterior Dios salvó a David de una manera milagrosa a través de un mensajero celestial. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso ahí en el capítulo 23, versículo 27, donde llegó un mensajero y este mensajero era un ángel de Dios que llegó con un informe a Saúl diciendo: están atacando los filisteos al país, así que olvídate de estar persiguiendo a David y mejor ven y defiende a tu pueblo de los filisteos. Entonces vimos esto, ¿no? En el capítulo anterior, cómo milagrosamente David fue rescatado por este mensajero celestial, alejando precisamente a Saúl, que ya tenía acorralado a David, ya lo tenía prácticamente encerrado. Estaba Saúl a punto de capturar a David y bueno, gracias a Dios por este mensajero celestial que pudo librar la vida de David. Pero vemos aquí en el capítulo 24, entonces, que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, ¿sí?, fue en busca de David y de sus hombres. Dice: por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Dice: y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Bueno, entonces hablemos de estos versículos. Los versículos 1 y 2 nos dicen que Saúl, después de que recibió este mensajero celestial para proteger a David, le dio el informe de que estaban atacando a los filisteos, pues él dejó de perseguir a David y fue a perseguir a los filisteos. Y la gente le dijo precisamente que David se encontraba en En-Gadi. O sea, después de que Saúl se encargó de los filisteos, siguió en su búsqueda, en su persecución contra David. Y se le informó a Saúl que David se encontraba en el desierto de En-Gadi. Así que Saúl eligió a 3,000 hombres, a 3,000 guerreros selectos de su ejército, y fueron en busca de David. Y David solamente se encontraba con 600, o sea, era una ventaja muy amplia de Saúl sobre David. David con 600 hombres y Saúl con 3,000. Y bueno, fueron a buscar allí a David. Esto nos dice el versículo 1 y 2. Ahora, en el versículo 1 nos dice que David estaba en el desierto de En-Gadi. En-Gadi significa manantial o fuente de la cabra. ¿De acuerdo? Eso significa, porque ahí había peñascos y había algunas cabras.
pero En Gadi significa eso, manantial, pues de agua, lógicamente, una fuente de agua y donde había cabras. Ahora, la descripción que se da de este lugar En Gadi es muy interesante porque este lugar era un lugar muy fértil, En Gadi, aunque era un desierto, pero estaba ubicado en un lugar muy fértil junto al Mar Muerto. De hecho, tuve la oportunidad de estar revisando algunos mapas y hagan de cuenta que más o menos así es el Mar Muerto. Y como a la mitad está ubicado En Gadi, estaba pegadito al Mar Muerto. Entonces, este lugar En Gadi tenía cascadas, tenía mucha vegetación, era prácticamente como un paraíso tropical en medio de un desierto. Eso era En Gadi. Prácticamente En Gadi era como un oasis a la orilla ahí del Mar Muerto. En ese lugar se podían apreciar numerosas cuevas en las colinas y en una de esas cuevas era donde David se refugió con sus 600 hombres, en esa cueva llamada Adulam, de la que hemos hablado. Adulam significa refugio o lugar de reposo y lugar de descanso. Y esto pues lógicamente nos habla de nuestro Señor Jesucristo. David se refugió en esa cueva que tiene un simbolismo muy grande y ya hemos hablado de eso, ¿no? Y bueno, entonces este era un lugar ideal para poder esconderse. Había muchas cuevas y ahí estaba David en una de ellas, en medio del desierto. Entonces era un lugar pues realmente muy diferente en medio del desierto, pero ahí estaba David. Había suficiente agua, había una vida salvaje con los animales, muchas cuevas, y era un lugar donde David tenía una posición para defenderse adecuada en contra de todos los embates de Saúl y del ejército de Israel. Ahora, en el versículo 3 se describe algo pues que podamos decir, ¿y esto qué? ¿No? Pero vamos a hablar un poquito de esto. En el versículo 3 nos dice que Saúl, pues como cualquier hombre, como cualquier ser humano, como tú y yo, tuvo la urgencia de encontrar un lugar para hacer sus necesidades. O sea, él estaba, ¿dónde habrá un baño público? Necesito entrar urgentemente al baño, ¿de acuerdo? Eso nos dice aquí el versículo 3. Y bueno, y sin saberlo Saúl se introdujo precisamente en la cueva donde David y sus hombres se escondían. Entonces ahí entró Saúl sin saber lógicamente que ahí se encontraba David. Dice aquí el versículo 3, dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, dice, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esta frase, cubrir sus pies, nos indica esto, que él entró para hacer sus necesidades. Entonces tenía esta urgencia, encontró esa cueva y dijo, pues aquí, y se introdujo en ella. Entonces David y sus hombres, nos dice este versículo, que estaban escondidos en los rincones de esa cueva. Entonces no era una cueva pequeña, era una cueva grande, ¿no? Pues para que pudieran estar 600 hombres sin ser escuchados ni vistos por Saúl, que entró ahí para hacer del baño, ¿de acuerdo? Entonces ahí estaba este hombre Saúl. Tenemos que saber, amados hermanos, cuando la Biblia nos habla de estos pequeños detalles, de cosas comunes, de cosas de la vida cotidiana de todos los seres humanos, tenemos que saber que la Biblia es un libro real. O sea, la Biblia no nos habla de fantasías, no nos habla de ciencia ficción, ¿sí? No nos habla de mitos, tampoco de fábulas o de filosofías. La Biblia es un libro real. Y como es un libro real, amado hermano, pues revela la vida de personas reales, con cosas reales, viviendo cosas reales, en fin, o sea, cada cosa que la Biblia describe sucedió a personas reales, con vidas reales, y esto nos relata la vida. Así que no nos debe de sorprender lo que nos está diciendo aquí el versículo 3, que está describiendo que Saúl tenía la necesidad de entrar a un lugar porque le andaba del baño. Entonces dice, pues ¿dónde? ¿No? Aquí. Y entonces encontró esa cueva y se introdujo en ella porque tenía pues esta necesidad, ¿de acuerdo? De hacer del baño. Entonces podemos ver esto. Ahora, porque fíjense, a veces aún de Jesucristo pensamos que quién sabe qué cosas, ¿no? Él es Dios, pero se hizo hombre, como tú y yo. Y como hombre,
Jesucristo tenía hambre, por supuesto, y necesitaba comer. Tenía frío, tenía calor, le daba sueño, se tenía que dormir. Jesús lloraba, Jesús se enojaba. O sea, Jesús era un ser humano, fue un ser humano, aunque Jesús es Dios, es un Dios hombre, ¿de acuerdo? Pero Jesucristo fue un hombre como tú y yo. Entonces, cuando leemos este tipo de cosas, de que Saúl le andaba del baño y dijo, pues aquí en esta cuevita, aquí nadie me va, aquí puedo tranquilamente hacer mis necesidades, pues como que se nos hace extraño que la Biblia describa este tipo de cosas, pero este tipo de cosas nos revela que la Biblia nos revela cosas de gente real, de gente como tú y como yo. Bueno, en algo tan básico, en algo tan común como esto que nos describe el versículo 3, de que Saúl tenía la necesidad de entrar al baño, bueno, esto fue arreglado por Dios, de verdad. Sin que Saúl tuviera conocimiento de que Dios estaba arreglando las cosas para que él se introdujera en esta cueva donde se encontraba David. El hecho de que Saúl entró en esa cueva donde estaba David para hacer sus necesidades, ¿sí?, también significa que este hombre Saúl entró a esta cueva absolutamente solo. O sea, sus 3,000 hombres, pues lógicamente se quedaron fuera, ¿no? Ahí estaba, pues bueno, rey, nos gustaría acompañarte, pero como es algo muy privado, pues pásale tú, ¿no? Pásale y te esperamos aquí afuera. Entonces, ninguno de sus 3,000 hombres entró con Saúl a la cueva, porque era una necesidad pues privada, ¿de acuerdo? O sea, ni modo que dijeran ahí los 3,000, pues te hacemos un círculo y tú ahí en medio, ¿no? Nada más te damos la espalda y no hay bronca, no hay problema, ni nos vamos a dar cuenta, rey Saúl, no. O sea, para esta situación, pues lógicamente esto que es tan común, esto que es tan cotidiano, ¿no? Si gozas de una buena digestión, pues es algo cotidiano, ¿no? Entonces, esto aún fue, aunque se nos haga raro, fue utilizado por Dios para que Saúl ingresara a esa cueva absolutamente solo, sin ninguno de sus guerreros, sin ninguno de su ejército. Él tenía que entrar específicamente solo a esa cueva, porque con eso tan común, de esta necesidad que tenía Saúl, David iba a ser probado. Con las cosas comunes de la vida, amados hermanos, en muchos momentos Dios nos está probando y tenemos que darnos cuenta de eso. Porque tal vez si a Saúl no hubiera tenido esta necesidad de hacer del baño, que por ejemplo pensemos, ¿no? Ay, es que estoy mareado y quiero vomitar, pues tal vez eso hubiera permitido que Saúl no entrara solo, porque tal vez pudieron haber ahí entrado unos 15, no, pues te acompañamos, ¿no? Te acompañamos y si quieres te agarramos de la mano y pues vomita, ¿no? Pero no fue eso, fue la necesidad de entrar al baño. Y esto permitió que David fuera probado. Y también los hombres que acompañaban a David, los 600 hombres. Porque Saúl tuvo que entrar por la necesidad urgente que tenía, tuvo la necesidad de entrar solo. No podía entrar con nadie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto era algo que Dios estaba arreglando sin que Saúl tuviera el conocimiento de que ahí estaba David, ¿sí? Dios arregló esto para que Saúl entrara allí y esto iba a probar el corazón de David. Entonces, el hecho de que Saúl entró ahí solo, pues, no, o sea, entró solo sin sus hombres. Entonces, esto no fue una coincidencia, sino que, insisto en esto, fue arreglado por Dios para probar a David. Esto era parte del refinamiento que Dios estaba realizando en la vida de David. Y para mostrar, fíjense bien lo que voy a decir, escuchen bien, esto iba a mostrar lo que había en el interior del corazón de David. En esto que Dios estaba utilizando, algo tan común, tan cotidiano de los seres humanos, Dios lo iba a utilizar para revelar el interior del corazón de David. Qué tremendo. Bueno, continuemos. Cuando en este versículo 3, Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades, leemos en el versículo 4, siguiente versículo, cómo los 600 hombres de David lo incitaron a David
para matar a Saúl. Ahí estaban, mira, ahí está Saúl. Entonces, estos 600 hombres que acompañaban a David vieron la oportunidad de acabar con su perseguidor. Porque ya Saúl no solamente perseguía a David, sino a los 600 que estaban a su lado. Entonces ellos vieron esta gran oportunidad. Ahora podemos acabar con la vida de aquel que nos está persiguiendo. Ya podemos ser libres de esa situación. Si leemos con cuidado el versículo 4, nos vamos a dar cuenta de que estos hombres que acompañaban a David lo estaban como que profetizando, le estaban como dando una palabra profética, pero en dado caso, las palabras de estos hombres eran una profecía equivocada. Leamos el versículo 4 con detenimiento y fíjense en esto. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Pero esta primera parte, he aquí el día, le dijeron sus hombres, el día que te dijo Dios, voy a entregar a tu enemigo en tu mano para que hagas con él como te parezca. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente, ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraban a David. Dice, hoy el Señor te dice, ¿a qué le suena esta frase? Hoy el Señor te dice. Es como una frase muy de los cristianos, de la cristiandad en estos tiempos. Así dice el Señor. Y te sueltan una palabra profética, ¿no? Así dice Jehová de los ejércitos celestiales. Y de pronto comienzan con una profecía. Y esto suena de manera similar en la traducción viviente. Hoy el Señor te dice, David, te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, como que los hombres que acompañaban a David, ¿sí?, le estaban dando una palabra profética. Ahora, estos hombres, esta profecía que ellos estaban hablando o estas palabras que le estaban dando a su líder David, estaba equivocada. Por supuesto que estaban ellos malinterpretando las cosas. ¿Por qué razón? Porque estas palabras que ellos le estaban dando a David para que matara a Saúl, ellos estaban apoyando en unas palabras que le dijo Jonatán a David en el capítulo anterior que ya revisamos. En el capítulo 23, en el versículo 17, acuérdense cuando Jonatán fue a buscar a David, se abrazaron ahí, se apretaron y Jonatán fue para fortalecer la mano de David, fortalecerlo en el Señor, y ahí le dio Jonatán unas palabras a David, entre ellas lo que dice el versículo 17. Le dijo Jonatán a David, no temas, dice, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Dice, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Entonces, estos hombres, pues lógicamente estaban acompañando a David y ellos vieron esa reunión entre Jonatán y David. Y escucharon seguramente lo que Jonatán le dijo a David. Y escucharon esto, que Jonatán le dijo, tú vas a reinar sobre Israel. Entonces Jonatán le dijo esto a David, tú reinarás sobre Israel. Y los hombres de David le dijeron en ese momento que Dios ya había acomodado todas las cosas y había colocado a su enemigo Saúl en su poder para que pudiera quitarle la vida y hacer lo que él decidiera hacerle. Entonces, vemos que estos hombres estaban malinterpretando aquellas palabras de Jonatán a David. Ellos dijeron, ¿sabes qué? El deseo, el anhelo de tu amigo Jonatán es que tú seas el rey de Israel. Tu deseo, David, también es que ya puedas ejercer tu reino en la nación de Israel, y nosotros que te acompañamos también tenemos este anhelo de que tú ya comiences a reinar sobre Israel, y muchos en la nación de Israel también están esperando este momento. Así que mira, Dios ha acomodado todas las cosas. Aquí está tu enemigo en tu poder
para que hagas con él lo que desees. Le puedes quitar, le puedes arrebatar la vida en este mismo momento. ¡Qué tremendo! Pero estos hombres estaban malinterpretando aquellas palabras de Jonatán. Por supuesto que Dios quería que David fuera el rey, pero no era el método que Dios utilizaría, ¿sí? Que David fuera el agresor, el que cometiera el asesinato en contra de Saúl. Dios no tenía eso para David. Bueno, entonces los hombres de David estaban grandemente emocionados por esta oportunidad y creyeron que el hecho de que Saúl entrara solo a esa cueva era un regalo de Dios. Por fin tenemos a nuestro enemigo, aquel que nos está persiguiendo, hoy lo tenemos al alcance de nuestra mano para poder matarlo. Bueno, ellos sabían que no era coincidencia que Saúl entrara específicamente de entre tantas cuevas a esa donde ellos estaban. Entonces ellos pensaron que esta era la oportunidad de Dios que les estaba dando para matar a Saúl. Entonces los hombres de David estaban de verdad que emocionados. Sus vidas como fugitivos estaba a punto de terminar. Y bueno, ellos por ser amigos de David, por ser seguidores de David, pues seguramente utilizarían un lugar importante en el reino con David en Israel. Entonces podemos ver esto que sucede aquí. Ahora, las palabras del versículo 4 de estos hombres que acompañaban a David estaban poniendo a prueba el corazón de David. Lo que leemos en el versículo 4. Esas palabras estaban colocando a prueba a David. David estaba siendo probado. Y esta era la intención de Dios, el facilitarle todo a David para matar a Saúl. A ver qué iba a hacer David. A ver, está todo preparado, a ver qué vas a hacer David. Si lo vas a matar o no. Bueno, Saúl debe atender pues sus necesidades, ¿no? Personales en ese momento. Y justo cuando pasaba por esa cueva, pues ingresó en ella, donde David se estaba ocultando. Entonces, esto que pasó aquí, miren, una mosca me ataca. Bueno, entonces, esto que estaba sucediendo no fue una coincidencia. Insisto en esto, que Saúl entrara específicamente a la cueva donde estaba David y sus hombres, no fue una coincidencia. Esto lo arregló Dios para probar a David, para refinar a David, y cuando David fuera refinado, sus 600 hombres también iban a ser refinados, ¿sí? Y esta prueba a la que David estaba siendo sometido allí con la oportunidad de matar a Saúl, iba a mostrar lo interno que había en el corazón de David, amados hermanos. Esto iba a revelar lo que estaba en el corazón de David. Qué tremendo. Y David iba a ser probado por Dios. Entonces aquí era un momento crucial en la vida de David, porque se iba a revelar la realidad de lo que había en su corazón. Dios lo sabía. Dios sabía lo que había en el corazón de David y Dios sabía cómo David iba a responder, pero esto iba a ser útil para aquellos 600 que estaban acompañándole, porque David iba a externar lo que estaba en su interior. Y esto iba a ser un gran testimonio para sus 600 hombres, para aquellos que lo estaban acompañando, para aquellos que lo nombraron su líder. Iba a ser algo sorprendente, iba a ser algo asombroso. Entonces estaban a punto, estos 600 que acompañaban a David, estaban a punto de presenciar lo que había en el interior de David. Eso está increíble. Entonces Dios por eso también lo permitió. En 1 Samuel capítulo 13, en el versículo 14, Dios sí había dicho que el reino de Saúl no iba a ser duradero, que iba a durar muy poco, y que Dios había buscado y había encontrado a un hombre conforme a su corazón para que fuera el príncipe o el rey de Israel. Pero Dios no dijo que este hombre conforme a su corazón sería aquel que tendría que matar a Saúl. O sea, esa no fue la indicación de Dios. Entonces, continuando aquí en el versículo 4, en 1 Samuel 24, continuando con el versículo 4, leemos como que David estaba haciéndole caso a la voz de sus hombres, a las palabras de sus hombres. Fíjense ahí, dice ahí
después de que estos hombres como que le dieron una palabra una malinterpretación de las palabras de Jonatán, de pronto dice David como que les hizo caso. Y fue lo primero que hizo David, dice aquí. Bueno, voy a leer otra vez este versículo 4 para puntualizar lo que quiero mencionar ahora. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parezca. Entonces, estas fueron las palabras de aquellos hombres a David. Y David parece ser como que le hizo caso. Punto y seguido dice ahí. Y se levantó David. ¿A qué se levantó David? Pues ya me dijeron esto, ¿no? Que Dios me ha puesto a mi enemigo en mis manos, así que pues me levanto y voy a ejecutar a David, entonces a Saúl. Entonces David se levantó, y esta frase nos indica que entonces David sí se levantó con la determinación de poder matar a Saúl. O sea, le estaba haciendo caso a sus hombres. Y se levantó David, pero mientras David se acercaba a Saúl, algo comenzó a pasar en su interior, de tal manera que nos dice aquí la escritura que ya no lo mató, sino calladamente se acercó a ese Saúl y cortó solamente la orilla del manto de Saúl, pero ya no lo mató. Entonces, esto fue lo que sucedió con él. David, ¿sí?, se acercó a Saúl sin hacer ruido, fue muy sigiloso. Ahí fue despacio, con calma, sin hacer ruido, y mientras iba despacio acercándose a Saúl, ¿de acuerdo?, vemos que tenía la intención de matarlo, pero no lo hizo. Algo pasó en ese trayecto de escuchar la voz de sus hombres y de caminar, de avanzar con silencio hasta llegar a Saúl. Podemos ver que algo pasó ahí en medio de toda esta situación. Bueno, David se acercó en silencio, sigilosamente a Saúl, y cuando tuvo la oportunidad de matarlo, decidió perdonarle la vida. Qué impresionante es esto. ¿Por qué? Porque sabía que la promesa de Dios era que sí, él iba a ser el rey de Israel. David sabía que Saúl se interponía para esto, para que la promesa de Dios se cumpliera, y Saúl era alguien que lo estaba persiguiendo y lo quería matar. Pero también David sabía que si él mataba a Saúl, estaba desobedeciendo a Dios y cometería un pecado. Entonces, David tenía esto muy presente. Si yo mato a Saúl, yo voy a pecar en contra de Dios y lo voy a desobedecer, porque Dios no me ha indicado que lo mate. Entonces, David sabía que algo en lo que Dios iba a probar a David en ese momento es que Dios había colocado a Saúl en la posición de autoridad sobre toda la nación de Israel. Entonces, el que David reconociera la autoridad de Saúl estaba siendo probada en ese momento. O sea, porque sabía que la posición de Saúl era porque Dios se lo delegó. O sea, acuérdense cómo la Biblia dice que Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Y por él reinan los reyes de la tierra. Entonces, Dios fue, ya hablamos de eso, ¿no? El pueblo fue el que eligió a Saúl como rey, y Dios dijo, ¿eso es lo que quieres? Ok, yo te lo pongo. ¿Es lo que quieres? Ahí está. Ya hemos hablado mucho de eso. Entonces, podemos ver que David, amados hermanos, entendía el lugar de la autoridad que ocupaba Saúl. Él dijo, este es el rey de Israel. ¿Cómo yo me voy a atrever a extender mi mano y matarlo? Él es el ungido de Dios. Yo no puedo hacer eso. David tenía un entendimiento en cuanto a la autoridad, y él había sido colocado como el líder de 600 hombres. Y con esta situación él les estaba poniendo el ejemplo de cómo ser un buen líder, amados hermanos. Porque él tenía a otro líder que era Saúl. Aunque Saúl estaba endemoniado, Saúl quería matar a David. Saúl era un ególatra, ¿sí? Saúl ya estaba desviado completamente de los caminos de Dios, pero esta situación sirvió para poner a prueba
si David podía reconocer la autoridad que le había sido puesto por encima. En este caso Saúl, aunque Saúl estaba loco ya y quería matar a David, pero David pudo reconocer que él era la autoridad que había sido puesta sobre toda la nación de Israel y por consecuencia sobre él mismo. Entonces nos damos cuenta de esta situación. Fíjense cómo amados hermanos, la Biblia nos enseña de la autoridad. La autoridad es algo que Dios vela por la autoridad, en serio. Fíjense, no sé si se acuerdan de ese pasaje en Números capítulo 12, donde Moisés toma a una mujer cusita, ¿no? La hace su esposa, y de pronto sus hermanos, Aarón y María, comienzan a murmurar de Moisés. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, y estos hombres, tanto Aarón y María, comienzan a decirle a Moisés: oye, o sea, ¿solamente Dios habla por ti, Moisés? ¿No habla Dios también a través de nosotros, de nuestras vidas? Y entonces comienzan ahí como a discutir tanto Aarón y María contra Moisés, y el que sale para defender a Moisés, nada más y nada menos, es Dios. Y Dios de pronto sale ahí al encuentro de Aarón y de María y le dice: a ver, vengan para acá. A ver, Aarón, María, vengan para acá junto con Moisés. Quiero hablar con ustedes tres. Y comienza Dios a hablarle a Aarón y a María. Le dice: a ver, ¿cómo se atreven? ¿Cómo no hubo temor en ti, Aarón? ¿Cómo no hubo temor en ti, María, para hablar contra mi siervo Moisés? Qué tremendo, amados hermanos. Dios respaldando y hablando a favor de Moisés. Y de pronto Dios disciplina a Aarón y a María. Y María le vino una lepra. Y Aarón, al ver la lepra en su hermana, dijo: ¡ay, Dios! ¿No? Ahora sí que ¡ay, Dios! Dijo: Señor, de veras, locamente hemos hablado. Ora por nosotros para que Dios no nos vaya a matar ahorita, porque hemos hablado en contra tuya, Moisés. Entonces, viene una plaga de lepra sobre María y tiene que salir del campamento por 7 días. Qué tremendo, fue la disciplina de Dios sobre María. Y vemos que Dios no se quedó con las manos cruzadas ante esta situación, porque Dios aprecia la autoridad, amados hermanos. Dios valora la autoridad. Fíjense bien, en una ocasión, recuerden esta situación de un centurión romano, ahí en el Evangelio de Mateo, ¿se acuerdan? Es más, vamos a leerlo. Mateo, capítulo, creo que es el 8, donde un centurión romano le pidió a Jesucristo que sanara a uno de sus siervos, y Jesús dijo: claro que sí, déjame, voy a tu casa y yo mismo voy a poner mis manos sobre él, lo que sea. Y hombre, sabiendo lo que era la autoridad, dijo: no, Señor, solamente di la palabra, porque yo tengo hombres bajo mi autoridad, y digo haz esto y lo hace, etcétera. Vamos a leerlo. Dice aquí Mateo 8, del 5 en adelante. Y fíjense lo que pasó aquí. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. O sea, Jesús lo hizo intencional. A ver qué me dice este hombre. Sí, vamos, claro, con mucho gusto, vamos, yo voy a ir y lo voy a sanar. Dice el versículo 8. Dice: respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Este centurión entendía lo que era la autoridad. Dice: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él decía: yo tengo hombres que me obedecen y les digo haz esto y lo hace, pero al mismo tiempo yo tengo otro que me da órdenes, que me dice haz esto y yo lo tengo que hacer. Yo soy un hombre que vivo bajo autoridad y también tengo bajo mi custodia a otros hombres que también están bajo mi autoridad y me obedecen, ¿de acuerdo? Y dice, y el versículo 10 dice: y al oírlo Jesús se maravilló. ¡Qué tremendo! El que hombre
comprendiera con claridad el papel de la autoridad, fue algo que conmovió el corazón de Jesucristo. Y Jesucristo quedó maravillado, dice aquí la Biblia, y la Biblia no exagera cuando dice cosas. Jesús quedó sorprendido, dijo, wow, qué impresionante que este hombre reconozca mi autoridad, porque él sabe lo que es la autoridad. Y Jesucristo quedó profundamente maravillado, sorprendido, asombrado de ver la fe de este hombre que entendía con claridad el papel de la autoridad. Y dijo, este hombre reconoce mi autoridad. ¡Qué tremendo! Y Jesús quedó completamente maravillado ante esta situación. Y dijo esto, ahí dice, al oír esto, al oírlo, Jesús se maravilló. Hasta subraya eso en tu Biblia. Cómo nosotros podemos maravillar también a nuestro Señor Jesucristo cuando entendemos la autoridad y tenemos fe en Él, que puede, en este caso, sanar a ese criado, ¿no? Pero bueno, y dice aquí, y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y bueno, entonces podemos ver que Jesucristo se sorprendió de este hombre. Qué tremendo, podemos ver esta situación. Entonces, regresando acá a 1 Samuel 24, nos damos cuenta que Dios fue el que puso a Saúl en la posición de autoridad sobre la nación de Israel. Y entonces David estaba siendo probado. Era el trabajo de Dios encargarse de Saúl, no era el trabajo de David. David no podía hacerse cargo de Saúl, en este caso quitarlo ya del mapa. Más bien esto era trabajo de Dios porque Dios lo había colocado, no era trabajo de David. Entonces aquí estaba siendo probada este principio espiritual que es muy valioso para nosotros hoy. David estaba siendo probado en cuanto a reconocer la autoridad de Saúl, y David pasó con 10. Qué tremendo, pasó con 10. Bueno, y esto fue un testimonio para sus 600 hombres también. Entonces David quería, sin duda alguna, que se cumpliera la promesa de Dios. Esto es muy importante. Pero David se negó a tratar de cumplirla a través de sus propios medios. O sea, David sí tenía esta promesa de Dios: tú vas a ser el príncipe sobre mi nación, sobre Israel. Pero David no podía ocupar ese lugar, pues nada más por sus propios medios, ¿no? Utilizando su destreza, su habilidad, su inteligencia, su creatividad para ver de qué manera podría llegar ya al reino. No se avalió, no se apoyó de ninguno de sus propios recursos. Él tenía la promesa de Dios y tenía que esperar solamente en Dios. Aquí vemos algo importante, amados hermanos. Fíjense, ¿qué Dios te ha prometido? Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Pero el asunto es que nosotros no tenemos, amados hermanos, que utilizar nuestros recursos y nuestras habilidades para que el cumplimiento de esa promesa se lleve a cabo. Si Dios lo prometió, en su tiempo Él lo cumplirá. Porque si nosotros, por ejemplo, pongámonos en los pies de David, si para llegar a ser rey implicaba que a través de mis propios medios matara a Saúl y de esa manera despejar el camino para llegar a ocupar el trono, ¿sí? Estaría entonces violando, estaría ayudándole de manera negativa a Dios para llegar a ese fin, el ser rey de Israel, ¿de acuerdo? Pero David no lo hizo así. Él tenía la promesa de Dios y seguramente se repetía una y otra vez. Dios lo prometió, Él sabrá de qué manera lo va a cumplir, aunque está duro los golpes, la persecución es terrible, ¿no? Y ahorita me levanto y voy haciéndole acaso a la voz de mis hombres, me acerco a Saúl para quitarle la vida, pero no lo voy a hacer, porque esto es tarea, esta es la labor de Dios. Dios lo puso y Dios se encargará de quitarlo. Entonces vemos esto en la vida de David. No utilizó sus recursos, ni su inteligencia, ni sus habilidades para llegar a ser el rey de Israel. Entonces, David sabía que Dios cumpliría sus promesas,
pero Dios lo haría a su manera. No iba a ser a la manera de David. Dios cumplirá su promesa en ti, amado hermano, a la manera de Él, no a tu manera. No te saltes pasos, no improvises, no aceleres los tiempos. Si Dios te prometió algo, Él lo cumplirá a su manera, no a la tuya. A la tuya seguramente te verás pecando en contra de Dios y desobedeciéndole. Qué tremendo. Bueno, nos dice aquí el versículo 4 que David entonces se levantó calladamente y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Nos dice aquí la Biblia. Entonces, el versículo 5, después de que David cortó el borde del manto de Saúl, el versículo 5 leemos que a David le sucedió algo impresionante. Dice que se turbó el corazón de David. Vamos a leer el versículo 5. Dice, o sea, después de que David se acercó, cortó la esquina del manto de Saúl, dice el versículo 5. Después de esto, se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Qué tremendo. Fíjense bien. Jesucristo, ya que estoy aquí en Mateo, Jesucristo en Mateo 24, hablando de el tiempo del fin, las señales del fin. En Mateo 4, en el versículo 6, Jesucristo dijo: oirán de guerras y rumores de guerra, miren que no os turbéis. No se turben, dijo Jesús, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. O sea, Jesucristo le anticipó a sus discípulos y a nosotros nos dice que vamos a escuchar de guerras, rumores de que va a haber guerras y tal vez se pueden desatar guerras, pero Jesucristo le dijo a sus discípulos: miren, el mundo va a estar sacado de onda por eso, pero ustedes no se turben, es decir, no se saquen de onda, no entren en pánico, no se asusten, porque Jesucristo dijo aquí: es necesario que esto acontezca. Entonces, si Jesús dijo eso, pues, Señor, el mundo está en pánico por las guerras y los rumores de guerra, pero tú nos has dado un mensaje a nosotros: que no nos turbemos, que no entremos en pánico, que no estemos en angustia por las guerras y los rumores de guerra, porque tú dijiste que es necesario que esto acontezca. Bueno, esto dijo Jesús aquí en Mateo 24, versículo 6. Ahora, regresando aquí a 1 Samuel 24, versículo 5. Dice la Biblia que después de que David cortó el borde, la orilla del manto de Saúl, dice que se turbó su corazón. Pero aquí fue algo positivo lo que sucedió con David. Porque en pocas palabras, esta frase, se turbó el corazón de David, nos indica que David, cuando cortó esa orilla del manto de Saúl, ¿sí?, recibió un golpe severo en su vida, recibió como un azote en su interior. Es decir, que David, cuando cortó eso, ¿sí?, de pronto él se sintió como una persona muerta. Dijo seguramente David: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué locura estoy cometiendo? ¿Cómo es posible que yo me atreva siquiera a extender mi mano para cortar el borde de la orilla del manto del ungido de Dios, del rey Saúl? Y David se sintió muy mal, amados hermanos. Él se turbó en su corazón, es decir, cuando cortó esa orilla de ese manto, él se sintió morir. Dijo: soy hombre muerto, ¿qué estoy haciendo? Él recibió una reprensión en su espíritu. Él dijo: estoy tonto, ¿qué me pasa? ¿Cómo me atrevo a extender mi mano contra Saúl y cortarle la orilla del manto de su capa? Estoy mal, estoy muerto, esto me va a derribar, esto me está destrozando. David experimentó esto, estaba derribado, estaba destrozado, estaba desbaratándose dentro de él algo por haber atentado de esta manera mínima contra el rey de Israel, Saúl. Qué tremendo, amados hermanos. David se turbó en su corazón. Prácticamente se sentía la muerte. Dice: ¿cómo me atrevo?
O sea, se sentía David muy mal, se sintió muy mal. Nos está diciendo este versículo. Se turbó en su corazón, prácticamente decía, me muero por lo que hice. No tengo ahora cara para ver a mis hombres, no tengo cara para ver al rey Saúl, no tengo cara para ver a Dios. ¿Cómo se me ocurre? Me estoy muriendo por lo que acabo de hacer, el cortar la orilla del manto del rey Saúl. David estaba mal, se estaba sintiendo muy mal en gran manera. Recibió como un golpe severo, un azote, recibió como un varazo de parte de Dios en su interior. Él se turbó en su corazón. Qué tremendo, amados hermanos. Él experimentó la aflicción por cortar esa esquina de su manto. Otra vez, con la persecución, David se afligió muchas veces y estaba angustiado. Y hemos revisado muchos salmos donde David levantaba su voz a Dios y le decía, estoy angustiado, Dios, líbrame de mis angustias. Pero este hecho de cortar la orilla del manto de Saúl, ¿sí?, otra vez lo volvió a esta condición de estar afligido. Estaba turbado en su corazón, estaba afligido. David estaba derribado, estaba experimentando como una derrota en su interior. Estaba David destrozado, como si hubiera cometido el peor pecado de todo el universo. Así se sentía David, por haberse atrevido a cortar la orilla del manto de Saúl. Qué tremendo, amados hermanos. Bueno, aquí vemos que pues David, amados hermanos, pues decidió bien y no mató a este hombre, Saúl. Muchos pues tal vez se pudieron haber enojado ahí con David, pero aquí hay algo importante que tenemos que entender esto, hermanos. De verdad que esto que experimentó David es algo que tú y yo tenemos que experimentar también. Cuando vamos a cometer un pecado, que tu corazón y mi corazón se turbe. Que digas, ¡ay! Me voy a morir si hago esto. Esto me va a causar aflicción. Esto me va a destruir, esto me va a destrozar, esto me va a llevar a la muerte. Fue lo que experimentó David. Se turbó su corazón. Así que, amado hermano, que tu corazón, que mi corazón se turbe cuando vamos a hacer cosas ilícitas, cuando vamos a pecar, cuando vamos a reaccionar de la manera que no debemos de responder, cuando actuamos de maneras equivocadas, cuando tomamos decisiones que no son la voluntad de Dios, cuando estamos desviando nuestro camino, cuando estamos pensando otras cosas, cuando extendemos nuestra mano para atentar contra alguien, que se turbe tu corazón, mi corazón. Porque esto fue bueno lo que sucedió aquí, a final de cuentas. O sea, el corazón de David estaba siendo probado. Del rey Saúl, su corazón se turbó. O sea, David pasó un trago ahí muy malo. Dijo, Dios mío, qué menso soy. ¿Cómo me atrevo a hacer esto? Me voy a morir, Señor. No quepo. Ya no quepo por este pecado que he cometido, por esta falta, por este error. Y se turbó su corazón. Muchos habrían pensado diferente a David, de verdad. Tenemos la oportunidad de matarlo, hagámoslo. Y más bien su corazón se hubiera turbado en el sentido contrario. Aquí con David, tal vez sus 600 hombres, ellos ahora eran los turbados y le podían decir a David, no, David, ¿cómo te atreves? Dios te lo puso para matarlo, ya seríamos libres, ahora sí que libre soy. ¿No? Libres somos, ya somos libres. Tuviste la oportunidad, ahora estamos otra vez turbados porque no te animaste a matarlo cuando Dios lo puso en tus manos. Entonces tal vez otros se hubieran turbado al desperdiciar la oportunidad que aparentemente Dios le había puesto para deshacerse de su enemigo. Bueno, David, fíjense bien, solo cortó la esquina de ese manto, sin embargo su corazón se turbó. Dijo, Señor, estoy muerto por lo que acabo de hacer. Me muero, Señor. Me muero por lo que acabo de hacer. Qué tremendo. Si tú me has librado de aflicciones anteriores, ahora yo solito me enredé en una aflicción por cortar la esquina de este manto. Qué tremendo, amados hermanos. Bueno,
Entonces, esto es lo que sucedió. Ahora, se turbó también David porque, bueno, el manto era un símbolo de la autoridad real de David, de Saúl, perdón. Ese manto que llevaba Saúl puesto representaba también un símbolo de la autoridad, de la investidura de Saúl como el rey de Israel. Entonces, cuando hizo eso, David dijo: Dios mío, me muero por lo que he hecho. Entonces David se sintió mal, y con justa razón, porque estaba atentando, aunque fuera nada más en el manto, pero estaba atentando contra la autoridad del rey Saúl. Qué tremendo. Entonces, y esta era la autoridad que Dios había designado. En este caso era la autoridad de Saúl, que estaba sobre toda la nación de Israel. Bueno, entonces vemos esto, amados hermanos. Así que qué bueno es que tu corazón se turbe. Fíjate, cuando de pronto tú pecas o haces algo y no pasa nada, pues quién sabe qué suceda contigo. Pero si de pronto vas a cometer algo que sabes que Dios reprueba y lo vas a hacer, de verdad experimentas esto, tu corazón se turba. Y dices: no, Dios mío, no voy a hacerlo porque Señor, me muero si hago esto. Pecaría en contra tuya. ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me levanto si lo hago, si hago esto o hago aquello? ¿Cómo me puedo levantar? ¿Cómo puedo verte otra vez? Me muero si lo hago, Señor. Y amado hermano, que tu corazón se turbe las veces que tenga que turbarse para que seas frenado a pecar en contra de Dios. Qué tremendo. Entonces vemos esto aquí. Ahora, después de esto, David expresó esto, ¿no? Que se turbó en su corazón, y después de que se turbó en su corazón, él dijo en el versículo 6, ahí podemos ver lo que dice en el versículo 6. David expresó cómo es que se turbó su corazón. El versículo 6 nos dice: Jehová me guarda de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Cuál Señor? Saúl. Dios me guarde de hacer algo contra mi Señor, el rey de Israel llamado Saúl, quien es el ungido de Jehová. David recuerda el papel que está ocupando Saúl y dice: él es el ungido de Dios. O sea, ¿cómo me voy a atrever a matarlo? ¿Cómo me voy a atrever a cortarle el borde de su manto? Bueno, ya lo hice, pero mi corazón está turbado por lo que acabo de cometer. Dice: él es el ungido de Dios, David dijo en el versículo 6. Entonces, David sabía mejor que nadie que Saúl era el rey de Israel. Aunque Saúl estaba ya todo descompuesto, estaba todo dañadito, ¿sí? Dañado. Sin embargo, estaba en las manos de Dios quitarlo, pero no le correspondía a David quitarlo del mapa. Dios era el único que tenía que intervenir en este asunto, pero no David. Entonces, fíjense bien, nosotros en muchas ocasiones podemos actuar exactamente como David. Muchas veces tal vez hemos cortado la orilla del manto de una persona, de cualquiera, cuando la criticamos, cuando hablamos a espaldas de esa persona, cuando traicionamos a alguien, ¿no? Le estamos cortando el borde de su manto. La pregunta es esta, amado hermano: cuando tú murmuras de alguien, cuando tú te reúnes con otras personas y comienzas a murmurar de otras y comienzas a quejarte y comienzas sin temor a hablar, amado hermano, la pregunta es esta: ¿se turba tu corazón o no pasa nada? Porque si somos espirituales, si somos cristianos auténticos, inmediatamente la dirección del Espíritu Santo te frena y te turbas interiormente y dices: Dios mío, líbrame de hablar contra fulano, líbrame de hablar contra sutano, líbrame de cortar el borde de su manto. Y de pronto el Espíritu de Dios te reprime en tu espíritu, ¿sí? Y tu corazón se turba y dices: Dios mío, líbrame de pecar, hablando, diciendo, murmurando o lo que sea. Como el caso de lo que sucedió con David, ¿no? Entonces, la pregunta es esta, hermano: si has experimentado que tu corazón se turbe, que digas: Dios mío, esto me va a llevar a la muerte. Eso fue lo que experimentó David. Entonces,
debemos ver esto, amados hermanos, cómo el Espíritu de Dios trabaja en nosotros y nos reprime. Dice, hey, cuidado, cuidado con esa decisión, cuidado con ese pensamiento, cuidado con esa actitud, cuidado con esas palabras, cuidado con esos pensamientos. En fin, ahí vemos que constantemente Dios nos protege cuando se turba nuestro corazón. Entonces, gracias a Dios por esto. Entonces, David, sin duda alguna, amados hermanos, experimentó esto, un golpe severo, un azote, un varazo en su espíritu. Fue el cuidado de Dios sobre David. David, después de cortar esa orilla del manto de Saúl, se sintió verdaderamente derribado, derrotado, desbaratado, estaba destrozado interiormente y decía, Señor, me muero, que me muero, Señor, por lo que acabo de hacer. Qué tremendo, amado hermano, cuando nos sentimos así por algo que realizamos y que no era correcto delante de Dios. Digamos, Señor, me muero. Qué tremendo. Y el Señor lógicamente nos levanta y nos vivifica cuando podemos arrepentirnos de esas situaciones. Ahora, en el versículo 7, ya para terminar, leemos que David, dice la Biblia, que reprimió a sus hombres con palabras. Veamos cómo David reprimió a sus hombres. Dice, así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Es decir, que estos hombres que acompañaban a David estaban más que dispuestos a matar a Saúl, a librarse ya de esta persecución. Pero nos dice la Biblia que David entonces reprimió a sus hombres, es decir, les llamó la atención. Ahí de pronto David dijo, a ver, se me relajan, leoncitos. Porque acuérdense que este ejército de pronto eran hábiles como gacelas, pero tenían rostros de leones, ¿no? El ejército comandado por David. Y de pronto le dijo, a ver mis leones, se me relajan, aquí no va a haber sangre, aquí no va a haber ningún muertito, se me relajan. Si me han colocado como su líder, yo los reprimo. Y esa palabra reprimir es que David les estaba dando una regañada. Se los estaba surtiendo. A ver, se me relajan, tranquilos. Si yo, que soy su líder, no atenté en contra del rey, ustedes tampoco, se me relajan. Pero David, si Dios preparó todo, estamos a punto de que se vea el cumplimiento de la promesa de Dios. No, estás malinterpretando las palabras de mi amigo Jonatán. Te me relajas. Si Dios me prometió que voy a llegar a ser el rey de Israel, Dios ocupará sus medios para que llegue a ese lugar. Pero yo no extenderé mi mano para matar al ungido de Dios, que es Saúl. Aunque está loco, aunque está endemoniado, aunque está fuera de sí, aunque es un ególatra, aunque nos está persiguiendo y estamos huyendo de un lugar a otro, yo no lo voy a hacer. Así que se me relajan. Y ahí David, amados hermanos, estaba siendo entonces refinado por Dios. Y sus hombres, sus 600 que ahora lo acompañaban, su ejército, ¿de acuerdo?, también estaban siendo refinados al ver la actitud de su líder. ¡Qué tremendo! Estaban viendo cómo el corazón de David se estaba externando. Yo no extenderé mi mano contra Saúl, yo no. Así que leoncitos, cálmense, no los vamos a matar. Hoy no habrá funeral, así que se me relajan todos. Entonces David no solo reprimió de tomar venganza contra Saúl, sino también reprimió a sus hombres. O sea, tranquilos. El apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 19 dijo lo siguiente: no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué tremendo. Entonces nos damos cuenta que David reprimió a sus hombres, pero también él se reprimió a sí mismo. O sea, no voy a extender mi mano contra Saúl. Entonces Dios reprimió a sus hombres con estas palabras, y estas fueron las palabras de un hombre que se turbó su corazón, de un hombre, amados hermanos, que
estaba siendo probado por Dios para que los 600 que acompañaban a David pudieran ver cómo David honraba la autoridad del rey Saúl, la autoridad que Dios había colocado sobre toda la nación. Entonces estos hombres seguramente quedaron cautivados por su líder David. Dijeron, wow, este hombre de verdad que sabe lo que es el liderazgo, sabe quién está al frente de él, y cuando tuvo la oportunidad para deshacerse de él, no lo hizo. Y entonces ahí fue exhibido el corazón de David y fue un testimonio para todos los que lo acompañaban. Qué tremendo. Entonces David no pecó en este asunto y permitió que Saúl saliera de la cueva después de haber hecho sus necesidades, que pudiera salir en paz, y David no atentó contra la vida del rey. Entonces, cuando los hombres de David vieron la piedad de su líder, bueno, pues estos hombres de verdad que pudieron ver el interior del corazón de David. Qué tremendo. Entonces, pues ya terminamos con esta parte, pero qué interesante, amado hermano, que en toda esta situación nuestro corazón pueda turbarse cuando estamos a punto de pecar, cuando estamos a punto de cometer un error, cuando estamos a punto, amados hermanos, de cometer algo ilícito, algo que ofenderá a Dios, que ofenderá y atentará en contra de la iglesia, que nuestro corazón pueda ser turbado, porque esa será la protección de Dios para no pecar en contra de Él. Amén. Pues Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque sin duda alguna hemos experimentado esto, Señor, cuando tú nos has reprimido interiormente para no pecar en contra tuya. Gracias, Señor, porque ese es un cuidado tuyo, Señor. Señor, y aún las circunstancias cotidianas de la vida pueden ponernos a prueba, Señor, como en el caso de Saúl, Señor, que tuvo la necesidad de buscar un baño, Señor, y entró específicamente a la cueva donde se encontraba David y sus hombres, y todos ellos vieron la oportunidad de deshacerse de él. Pero cuando David extendió su mano para cortar la orilla de su capa, su corazón, Señor, se turbó, Señor, y esto lo regresó a una condición de aflicción otra vez, de quebrantamiento, Señor, de sentirse destrozado, de haber recibido un golpe severo, un azote severo, Señor, en su interior. Gracias, Señor, por esos azotes que tú nos das en nuestro espíritu para no pecar en contra tuya, Señor. Oh Dios, tu iglesia cuánto necesita esto, Señor. Señor, que nuestro corazón esté vivo y que pueda recibir, Señor, esto de parte tuya. Señor, que tu iglesia pueda, Señor, ser sensible en su corazón, en el espíritu, y turbarse cuando va a cometer un pecado en contra tuya, cuando va, Señor, a saltar tus mandamientos, cuando va a infringir aquellos límites que tú nos has dado. Oh Dios, gracias, Señor, que nuestro corazón se turbe cuando tenga que turbarse, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.